Bueno. Buen día a todos. Acá habla Juan Bodenheimer. Estoy con Ricardo Sick. Antes que nada, ¿nos van escuchando bien? Por favor, nos avisan primero. Buenísimo. Bueno, es un gusto siempre estar conectado con todos. La verdad es que este webinar tuvo una convocatoria más que buena. Ya hay muchos que quedaron fuera de Zoom y tuvieron que irse a Facebook Live. Siempre me gusta comentar y explicar esto, que es una serie de webinars que llamamos Compartiendo Experiencias. La idea es tener invitados, genios, amigos de la casa que vienen a compartir algo de lo que vienen haciendo, que vienen trabajando, estudiando o que vienen experimentando y probando, y un poco lo que fueron aprendiendo en este camino. La idea es que esta vez, a ver, todos nos escuchan bien, justo excepto Olis, todos vienen diciendo que nos escuchan bien. La idea es justamente compartir hoy con Ricardo lo que viene trabajando en el mundo de ser HRBP, que es un tema que está en agenda de todos los países que vamos visitando, y la idea es un poco compartir todo lo que viene trabajando, estudiando sobre esto. La idea es que tenemos unos 45-50 minutos de exposición y después dejar 10 a 15 minutos para preguntas y consultas. Si ustedes se fijan, en la parte de abajo de Zoom siempre hay una opción que es Q&A, Q&A, que es la sección específica para que ustedes vayan compartiendo las preguntas que tienen. Por favor, les pedimos que las anoten por ahí, no por el chat, de manera que después, cuando vamos a revisar las preguntas, podamos ir viendo las consultas y atacándolas, digamos, una a una, todas las que se puedan en el tiempo disponible, ¿no? Igualmente después compartiremos la presentación y el video luego de la actividad. Así que bueno, es un gusto presentar a Ricardo. Ricardo ya es un grande, muchos que están por Argentina ya lo conocerán de las diversas cosas que fue haciendo en tantos años de trabajo en esto, y la verdad es que estoy contento siempre de compartir espacio con él y que todos tengamos la oportunidad de aprender lo que viene trabajando en tantos años profesionales. Primero compartimos la presentación, así lo pueden ir siguiendo. ¿Ven la presentación correctamente? ¿Nos confirman? Perfecto, ven la portada, bien, buenísimo. Entonces, minuto. Bueno, ok. Listo, me quedo acá cortado ahora. ¿Me ven bien así? ¿Me pongo acá en tu lugar? Sí, perfecto. Perfecto. Hola, ¿cómo les va? Con esto voy pasando, ¿no? Sí. Sí. Bueno, gracias Juan, y gracias a ustedes por estar, y porque, bueno, sobrepasamos los 800 inscriptos, que Juan dice que es un montón, así que entiendo la expectativa que tendrán los que se pudieron sumar a esta hora, cada uno en su país. Déjenme contarles una breve nota biográfica, y es que seguramente ustedes ya me conocen a mí mejor que yo a mí mismo, porque han visto de todo en las redes antes de sumarse, y lo que quería comentarles es que de todo lo que han visto quiero destacar dos cosas. Uno, que los 20 años aproximadamente que trabajé en Grupo Clarín como gerente corporativo, podría decir que fui modelando un rol que lo llamaría de consultor interno, sin que necesariamente sea lo que llamamos generalmente HRBP, pero eso me dio una muy buena perspectiva de lo que significa el desafío del HRBP. También di clase en algunos programas locales a gente que está trabajando como HRBP y se trabaja sobre este desafío específico. Y por otro lado, vengo estudiando y trabajando como consultor, lo que llamamos externo, en distintas empresas. Entonces, esto como nota biográfica, y más que nada para decirles, algunas de las cosas que les voy a decir tienen que ver con la experiencia que traté de traducir y conceptualizar en estos minutos que vamos a estar juntos. Voy a hacer un seguimiento de la hora, así llegamos bien. Entonces, vamos a comenzar por esto. Juan me dijo, deja que yo le ponga un título a la conferencia, y le puso auténticos, consultores internos, lo cual me interpeló. Dije, no puedo dejar esa palabra pasar, así que sobre el final vamos a darle sentido a esta palabra, a este concepto de autenticidad, y ver qué le podemos sacar de bueno. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro recorrido? Tiene tres partes. Una, hablar de un consultor que una vez anduvo por el desierto, qué le pasó y qué podemos aprender de él. Segundo, entender estructuralmente el rol del HRBP para entender cómo funciona sistémicamente, dentro de qué contexto y cuáles son las condiciones para que opere bien. Y tercero, esto de la autenticidad, el consultor interno como auténtico consultor.
Empecemos por el consultor en el desierto. ¿Qué les digo? Que hace 3.500 años había un pueblo que andaba vagando, pobres, habían escapado de la esclavitud en Egipto bajo una promesa, un propósito que les dijeron que iban a ser libres, pero se encuentran en el medio del desierto, no la están pasando bien, hace mucho calor, tienen poca agua y menos alimento, y ellos vienen de haberse alimentado muy bien en Egipto. Está bien, el precio era ser esclavos, pero de eso se quejan, y estamos en lo que relata el libro de Éxodo. Podríamos haber utilizado otros relatos. Este tiene algo muy interesante que es lo que quiero compartir con ustedes. Vamos con esto y vemos qué sacamos de acá. Entonces, estamos en el libro de Éxodo. Como les dije, hay un pueblo, se llama Pueblo Hebreo, o Papiru. Ese era el nombre supuestamente original en aquella época. Y llega en un momento el suegro de Moisés, con los hijos, la mujer de Moisés, donde estaban acampando, y observó a Moisés que estaba juzgando al pueblo y que el pueblo estaba de la mañana a la noche delante de él. Entonces le hace algunas preguntas al yerno y le dice, por el trabajo que se imponía, ¿cómo haces esto con el pueblo? ¿Por qué estás vos solo haciéndolo y generando cola? Si se fijan en el 14, lo que le dice es, tenés mucha cola, mucha espera. Entonces, ¿qué sucede? Moisés le dice a su suegro, es que el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cualquier parecido con un CEO que siente que tiene conexión directa con Dios, lo dejamos para un momento. Dice, cuando vienen, tienen un pleito, ¿qué hace? Vienen a mí y entonces yo juzgo y les doy los formo también, porque de paso les enseño cuáles son los preceptos de Dios y sus leyes. Y el suegro le dice, bueno, pero espera, esto no está bien, lo que estás haciendo te va a agotar a vos y también al pueblo, porque este trabajo es superior a tus fuerzas y no vas a poder hacerlo vos solo. Entonces le dice, escúchame, te voy a dar un consejo, bueno, obviamente, porque Dios entonces estará contigo, y le dice, sé tú el representante del pueblo delante de Dios y lleva ante Dios sus asuntos, también seguí enseñándole preceptos y leyes, dales a conocer el camino que deben seguir y las obras que han de practicar. ¿No? Pero le dice, ¿qué tenés que hacer? Elegí hombres capaces, fíjense lo que le dice, ¿no? Cualquier parecido con un proceso de selección donde, como me decía alguien la otra vez, te piden no sé cuántas cosas y un superpoder también, que sean hombres capaces, temerosos de Dios, fieles e incorruptibles, y le plantea armar una pirámide, que ponelos al frente del pueblo como jefes de 1.000, 100, 50 y 10. ¿Cómo va a funcionar esto? Ellos van a jugar al pueblo en todo momento y van a ir ascendiendo los problemas más graves hasta que lleguen a vos y así se alivia tu carga. Si lo haces, le dice, Dios te va a comunicar sus órdenes, vas a poder resistir y todo este pueblo por su parte podrá volver en paz a su lugar. Quiere decir, no habrá más cola. Ustedes imaginen un pueblo en el desierto sin demasiada normativa, que tienen litigios permanentes y un solo señor bancando todo ese barullo humano y social, y ahora una cierta estructura que le plantea su suegro para poder llegar en paz, cortar la cola y llegar en paz. ¿Qué hizo Moisés? Escuchó la voz de su suegro, hizo todo lo que le había dicho, y ¿qué hizo? Eligió hombres capaces de entre todo Israel y los puso al frente del pueblo, tal como le dijo el suegro, jefes de 1.000, 150, 10. Estos juzgaban al pueblo en todo momento, los asuntos graves se los presentaban a Moisés y los menores los juzgaban ellos. Y así Moisés despidió a su suegro, que se volvió a su tierra. Un comentario que ya habrán visto porque lo puse en negrita, y es, fíjense lo que le pidieron, le sugirió el suegro que consiguiera, que es hombres capaces, temerosos de Dios, fieles, incorruptibles, pero Moisés solo consiguió hombres capaces. Cualquier parecido con los procesos de selección, ustedes me cuentan. Veamos entonces algunas lecciones que podemos obtener de esto, que seguramente ustedes ya las empiezan a intuir. Vamos con ellas. Una, un consultor, o por lo menos si lo vemos al suegro de Moisés, es alguien que viene y se va, está de paso, no se queda. Segundo, entiende el contexto.
sabe dónde se está metiendo. Si bien este suegro ahí dice viene de Midian, que está más al norte, de otra tierra, entiende dónde está parado y qué hace, comprende la estrategia social, se trata de un propósito social, de constituirse en pueblo, salir de esclavitud hacia la libertad, y entiende que ahí algo tiene que suceder. ¿Y qué hace? Observa el comportamiento individual y social. Hace preguntas, como ustedes habrán visto, y opera con la máxima autoridad, que es Moisés, el líder, lo compromete y lo ayuda a que lidere el cambio. Pues podemos establecer algunas distinciones o más sutilezas, si es conveniente o no que le diga lo que hacer, pero así funciona esta intervención de consultoría en el desierto. Lo acompaña en la implementación, fíjense que se queda hasta que la estructura comienza a funcionar, ayuda a que el líder se ocupe de estas brechas, porque evidentemente Moisés habrá buscado hasta que consiguió solo hombres capaces, pero hay de estas brechas en cualquier proceso de cambio, como es este que nos presenta, donde hay diferencias entre el plan y lo que finalmente se puede hacer, pero este consultor en particular se queda ahí y acompaña en la implementación. Y también es muy importante, tiene un enfoque. Él no es un ingenuo que se le ocurre en el camino esta idea de estructurar una pirámide, sino que claramente viene de la tierra de las pirámides, que es Egipto, y entiende que también, como el sistema del faraón, se necesita una estructura jerárquica de gobierno para poder manejar esta complejidad. Sigamos un poco más. Por supuesto, ustedes, mientras tanto, tengo a Juan ahí viendo si hay preguntas. Vaya poniendo las preguntas siempre en la sección de preguntas y respuestas. Y si hay algo que Juan me avisa que está apareciendo y puedo ir respondiendo, lo hacemos, así esto es un poco más un diálogo. ¿Ok? Dale. Perdón, ¿estás avanzar? Sí. Entonces, viene esta pregunta, ¿es o no Jetro un consultor? Entonces, primero, entendamos algo. Hay una distinción que nos puede ser muy útil, que la plantea un consultor argentino que falleció lamentablemente el año pasado, Carlos Alchul, que es la siguiente. Hay dos tipos de problemas. Problemas enmarañados que uno se encuentra cuando tiene que entender qué sucede en una organización, o que también, en terminología de Heifetz, que hoy se puso más de moda, son los que llamamos problemas adaptativos. ¿Qué significa? Son problemas que no tienen una etiqueta en su cuello que dice de esto se trata, donde el propio participante no entiende del todo qué está pasando y menos aún cuál es la solución, y donde las recetas que hasta el momento habían funcionado ya dejaron de funcionar. En inglés, enmarañado también se dice weak, que quiere decir un problema, si quieren, maldito, de difícil resolución. Esto se opone a lo que también, en términos de, a ver, lo tengo acá toqueteando la computadora, lo que llamamos problemas no ya enmarañados, sino dóciles en el sentido exacto de esta palabra, ya tienen como cierta entrega a priori, como un animal que es dócil, que está domesticado, o también llamamos técnico, porque tanto el problema como su solución está ya etiquetado, está tabulado, podemos categorizarlo dentro de lo conocido. Así es como, en términos de recursos humanos, los problemas enmarañados en general tienen que ver con los problemas, por ejemplo, de clima y talento y liderazgo, y los dóciles o técnicos en general son los problemas más de compensación, muchas veces son los problemas administrativos que tienen en general un título y una solución. De ahí que también, nunca me canso de decir, uno podría decir que lo hard, que habitualmente se llama hard, que es todos los problemas de administración y de compensación, los temas que supuestamente son duros, son blandos, porque son dóciles o técnicos, en tanto que los problemas que llamamos soft, que son enmarañados o adaptativos, son los que deberíamos llamar duros o hard. Pero eso lo dejo de costado. Entonces, uno podría decir, ¿cuál es la diferencia también que implica desde la actitud o desde, si quieren, desde el modelo en el que trabaja el profesional que enfrenta este tipo de problemas y que está dispuesto a ayudar? ¿Ok?
Uno es consultor y el otro como asesor o experto. Esto no quiere decir que sean dos personas diferentes o que en un proceso uno no asuma alternativamente. Después vamos a ver inclusive todo el gradiente de actitudes que se juegan en el proceso de ser consultor interno o externo. Uno a veces encara los problemas con algunos apoyos técnicos donde uno tiene cierta expertise para entregar, pero no puede perder de vista que tiene que ayudar al cliente a entender el problema, porque siempre tiene algún aspecto no dócil, algún problema salvaje, si quieren, nada dócil, frente al cual el consultor no tiene, el asesor no tiene las respuestas, el profesional tiene que entender que el proceso de ayuda incluye la comprensión del propio cliente sobre aquello que lo está angustiando, preocupando, le genera ansiedad, no lo puede resolver. ¿Okay? Esta es una distinción útil para entender, si se quiere, para capturar mejor el concepto de consultor, sea externo o interno. Entonces, hasta acá un relato que nos ayudó, la primera parte que dijimos, vamos a hablar del consultor en el desierto y entender generalidades del rol del consultor. Pero metámonos ahora en el HRBP, el rol de el socio de negocio de recursos humanos, un término que se puso de moda, para entender cómo llegamos a que pueda ser consultor. Para entender cómo llegamos a que sea consultor hay que entender la estructura del rol. Entonces, déjenme decirles esto. No es que nosotros inventamos el concepto del HRBP como consultor interno, este es un artículo del 2006, y es interesante porque dice, para que recursos humanos aborde sus desafíos más apremiantes, vale decir, los desafíos en general que son los de talento y liderazgo, y sobre todo de talento, el único obstáculo común que primero debe superar es que los aspectos transaccionales y legalmente obligatorios de su trabajo se gestionen bien para luego dar el gran salto consistente en desarrollar estrategia, estructura y habilidades para evolucionar hacia una organización de consultoría interna efectiva que aborde el talento. Ahora, ¿qué quiero decirles? Que todas las investigaciones, y no de ahora, escucho investigaciones que se hicieron en Michigan hace más de 20 años, todas llegan a la misma conclusión. Si uno pretende tener una estructura de recursos humanos, una organización de recursos humanos, que sea de consultoría, o sea, que se sofistique, que tenga una arquitectura sofisticada, que trabaje con la línea como se habla aspiracionalmente, como socio del negocio, si uno no logra resolver los temas transaccionales y legalmente obligatorios, difícilmente tenga la credibilidad para dar el salto. Es un aspiracional en la medida que eso no está resuelto. El leap, el salto de fe, es el de resolver primero esos problemas infraestructurales. Entonces, el modelo este del HRBP, o sea, de una estructura donde hay uno de los roles, y esto es importante, ahora vamos a ver cómo es la estructura de roles. Uno de los roles trabaja con la línea en un rol más de consultor, que tiene una visión proactiva de los problemas estratégicos y trabaja con una agenda de los problemas tácticos y operativos, es el rol del HRBP, que está, según este modelo, esta investigación del CLC, Corporate Leadership Council, que es del año pasado, dice que ya estamos llegando a, si quieren, el máximo de instalación del modelo, estamos en el 92% de las empresas, dicen tener un rol de HRBP. Es importante aclarar que dicen tener, hay que ver si es, pero dicen tener. Ahora, ¿cuál es la estructura que soporta tener un VP, un HRBP? Es esta. Este también, modelo Corporate Leadership Council. La contribución de recursos humanos al negocio, tanto sea al cliente interno como al externo, acuérdense que Ulrich hace mucho ya que habla de outside in, el operador de recursos humanos, la gerencia o dirección de recursos humanos, va de entender al cliente externo hacia el cliente interno. Tiene que tener dos patas y luego el VP. Una es el centro de expertise. Centro de expertise es las disciplinas básicas que son si quieren, el análisis de la compensación y la equidad interna, los temas de capacidad que pueden ser desarrollo y capacitación, los temas más de relaciones laborales,
los temas de liderazgo, tanto su formación como su coaching. Eso es hablar de los centros de expertise. Eso no significa que uno tiene que tener un equipo gigante de gente, significa tener desarrolladas las prácticas como para poder atender a las necesidades más, si quieren, sofisticadas que nos plantea el negocio. Luego, como bien lo decía antes el texto, hay que tener un centro de operación y soluciones. A veces esto es lo que llamamos el outsourcing, a veces es en forma de outsourcing, a veces es una empresa de shared services, una empresa interna-externa que da estas soluciones. Solo si están estas dos patas medianamente estructuradas puede trabajar el VP. ¿Y qué hace el VP? Lo que yo les anticipaba. Son los 4 roles que se esperan. 1, como socio estratégico, trabaja proactivamente en la agenda futura del negocio con la línea o con el cliente interno que atiende, que muchas veces es una parte del negocio. 2, baja esto a una agenda táctico-operativa como director de operaciones. 3, es un poco el bombero, tiene que tener respuesta a emergencias. Hay modelos como el modelo, por lo menos hace unos años que implementó Telefónica, esto trabaja con niveles de trabajo o tickets que van resolviendo los distintos niveles de problemas, y como mediador de los empleados, que se parece al modelo de Ulrich de Adalid de los empleados, es quien traduce las necesidades de los empleados, lo podríamos llamar la felicidad de los empleados, en términos de lo que el negocio puede dar y puede satisfacer a los individuos. Este es el modelo básico, y lo que también el año pasado investigó el CLC es que el 54% de la efectividad de la operación de recursos humanos tiene que ver con el rol del HRBP. Solo 1/3 con los especialistas, y si se fijan, muy poco con lo que sería la estructura básica del centro de operaciones. El centro de operaciones, si no funciona, genera mucho ruido, pero si funciona, funciona por debajo de la línea de observación de la línea. Muy bien, estamos bien de tiempo, entonces metámonos con lo de auténtico consultor interno. Hasta acá, ¿vos viste si hay preguntas? Por hace ratito no había. Un segundo, veamos preguntas, estamos bien de tiempo. Y ahí vamos a la tercera parte. No hay preguntas. No hay preguntas, o se entendió todo o no se entendió nada, es así. Muy bien, entonces, el HRBP ahora sí, ¿no? Pensándolo dentro de una estructura de trabajo. Otra vez, no es un átomo suelto que anda por ahí bajo un mandato que le dijeron vos sos un consultor de recursos humanos que tenés que atender a la línea, sino que tiene un rol estructurado. ¿Qué hace entonces? Ahí va. Explora, aunque ya conozca, observa y pregunta. ¿Qué quiero decir con esto? Es un explorador. De alguna manera uno tiene que poder, habitando ese espacio, porque está dentro de la organización, tiene que poder mirar con nuevos ojos lo que está sucediendo y observar y preguntar. Hay cosas que uno da por hechas, pero eso el HRBP no se lo puede permitir. Tiene que volver a preguntarse si acaso lo que está sucediendo es lo mejor que podría suceder, porque le da proactividad. Perdón, Gonzalo, Carolina, que ahí pusieron un par de preguntas. Por favor, pongan las preguntas en la parte de preguntas y respuestas, que es Q&A, Question and Answers, ahí, así después las tomamos al final. Ok, muy bien. Han sido ya advertidos. 1, 2. Un tema central. No le teme al poder y entiende cómo hablar con él. Esto después voy a volver al tema del poder. Como consultor interno, a uno en ciertos momentos no le tiene que temblar el pulso para poder decir lo que hay que decir. Porque es como Jethro. Viene, observa, pregunta y a veces hay que decir. Si uno no dice, el otro entiende que uno no tiene nada para agregar. Si uno teme, se calla la boca, pierde oportunidad de hablar. ¿Cómo hablar? Es otro tema. Pero esto es condición básica, no temer al poder. Entiende el consultor interno que lo que se trata es de un proceso de ayuda. Y en la ayuda no es que uno haga las cosas, sino que el otro aprenda a hacerlas. Quiere decir que le creas capacidad al cliente interno para que mañana pueda entender lo que le pasa mejor y poder resolverlo por sí mismo.
En ese sentido, lo que hace es un diseñador de intervenciones, de ayuda y procesos de cambio planificado. Entiende qué tipo de dispositivos hay que armar para que un proceso de cambio se lleve adelante. Hay que armar equipos de trabajo, hay cosas que se tienen que resolver al nivel más alto, hay cosas que se pueden operar a menor nivel, hay que armar dispositivos sociales de trabajo intermedios para poder ayudar en ese proceso, hay que tener reuniones con el máximo nivel, hay que poder llevar la palabra entre niveles. Todo eso constituye, si quieren, la mente de diseñador. Es un diseñador del proceso, no solo del contenido del proceso. Lo que lo va a identificar o lo va a caracterizar es que alguna de las cosas que haga va a utilizar propuestas y soluciones que tienen que ver con la gestión de recursos humanos, no solamente ellas, pero las va a armar como sistemas. No es que va a traer, hagamos esto de compensaciones, hagamos capacitación y hagamos desarrollo, sino que sabe unir todo esto de una manera que al cliente le produzca sentido. Una de las cosas que ellos más autocriticaba de nuestra gestión en recursos humanos es algo que voy a llamar volvemos locos a la línea. Un día venimos con liderazgo, otro día con capacitación, mañana con un test y pasado con el análisis de las compensaciones. El HRBP tiene que darle sentido a todo eso y a integrarlo en las soluciones que necesita el cliente para los problemas que él tiene y que él tuvo que haber diagnosticado, el HRBP junto con el cliente. Vale decir que en cierta medida lo que hace es en utilizar en forma estratégica toda la oferta de recursos humanos, pero no funciona desde la oferta a la demanda, sino que toma desde la demanda explícita o implícita, porque decodifica. Es como Jethro, Moisés no le dijo estoy agotado, le dijo yo te veo con la gente haciendo cola, cargando tensión, conflicto y ansiedad. Yo te propongo que revisemos esto, tengo preguntas para hacerte. No le dijo, yo tengo acá una serie de ideas que traigo de cómo se organiza el sistema faraónico y qué buenas que son las pirámides. Eso es lo que él le ofrece después de haberlo escuchado. Entonces, fíjense que lo que estamos hablando es de un abanico. Antes hablábamos entre consultor y asesor, pero a veces uno es, en un rol de HRBP, lo digo por experiencia, un mero observador, a veces actúa como facilitador de algunos procesos, a veces es un investigador y se pone a estudiar porque dice, no entiendo, mediador en muchos conflictos, resuelve en algunos puntos, decide porque tiene autoridad para hacerlo, porque está en un puesto, un rol que tiene determinado nivel de decisión, educa o forma como hace el propio Moisés y Jethro le indica que lo haga, es un experto en algunos temas y finalmente a veces asume responsabilidad directa de operación en algunos temas. Este es un abanico que no vale solo para el interno, también el externo actúa en esta gama que va, si quieren, desde más pasivo a más activo, desde menor responsabilidad directa a mayor responsabilidad directa. Pero déjenme plantearle algunos, decíamos, ¿qué hace? ¿Qué tipo de actividad tiene en los distintos momentos? Y los dilemas. Nadie es profeta en su tierra, y acá hablo, si quieren, en primera persona. Muchas veces yo me encontraba con decir, bueno, pero tendríamos que, o me parece que aquí, y te dicen, bueno, pero como que vos no sos objetivo, tendríamos que ver si esto es lo mismo que nos diría una persona de afuera, y a veces la táctica era traer a alguien de afuera para que diga esto y entonces uno poder operar, y a veces es eso para lo que nos sirven los consultores externos, nos abren el territorio para poder operar, a veces con ellos y a veces porque nos dejan el terreno preparado. Otra es, en Argentina decimos, ¿y a vos quién te dio vela en este entierro? ¿No? ¿Quién te llamó? O sea, vos sos el de recursos humanos, esperamos, la línea espera que haga capacitación, desarrollo, etcétera, pero no que venga a preguntar, a observar, a sugerir acciones de un volumen o de un tipo de implicación para el liderazgo del área que posiblemente sea de una dimensión, una complejidad no habitual. Entonces ahí aparece, bueno, che, pero ¿a vos quién te llamó? Que viene muy cerca, ¿no? De nadie profeta en su tierra. Bueno, no por nada, Jethro tiene que venir de otra tierra, ¿no?
Luego también está lo que nos pasa, y es que tenemos puntos ciegos. ¿Por qué? Porque estamos implicados en esa cultura, somos parte, los significados, los valores, las presunciones básicas de la cultura nos aquejan a nosotros, y muchas veces no podemos ver cosas que alguien nos podría ayudar a ver. Pero de todos modos, este es el desafío, no es que nunca lo vamos a poder ver. Es lo que decía al comienzo, hace 2 slides, cuando decía es un observador, que justamente el gran esfuerzo que hace el HRBP como consultor interno es desimplicarse. El poder, ¿no? Acá es muy sutil, ¿no? Por un lado es, uno no puede oponerse al poder, pero de alguna manera, si quieren, casi en el rol de educador, uno tiene que remar en contra de la corriente. Hay muchas cuestiones que hacen que uno como HRBP, consultor interno, si quiere llegar a consultor interno, tiene que aprender a remar en contra de la corriente, correrse de los sentidos comunes que todos aceptamos. Acuérdense que toda la realidad es consenso. No hay nada en la realidad que esté dado como natural. Siempre vamos a poder desarmar la realidad para encontrar qué es lo que está por detrás de ella. Esto es una verdad hoy ya para la filosofía básica, ¿no? Hoy lo llamamos deconstrucción, pero podríamos simplemente llamarlo romper con el sentido común de la realidad. Y en ese sentido común de la realidad, el poder juega un lugar central, porque el poder es saber y saber es poder. Y entonces ahí el saber es el que puede desarmar al poder, no para desmantelarlo, sino para encontrar una palabra que le pueda dar sentido y que lo haga cambiar. Acuérdense que eso es lo que opera Getro, opera sobre el poder. Si él no operara sobre el poder, no podría cambiar las condiciones en las cuales estaba operando o trabajando ese pueblo. Y el otro riesgo o dilema es que se vuelva algo personal. Que uno diga, yo vine acá para liberar a la gente del yugo de este gerente malvado, o porque me parece que esto es injusto, o me parece que sería mejor de esta otra manera. Yo no quiero decir que no debamos tener un set de valores que tengan que ver con aquello que nosotros estamos dispuestos a apoyar y otras cosas que no. Pero no debería convertirse en algo personal, algo que es mi misión, sino que tiene que ver con esta comprensión de lo enmarañado del otro y ayudarlo. Este es el proceso de ayuda. Por supuesto, ahí tiene que jugar con la implicación. Este asunto de que se vuelve muy personal es cuando uno está demasiado implicado y no ve cómo uno se está jugando sus propios valores, y a veces inclusive sus propios complejos y conflictos y ansiedades en este proceso. 4 riesgos, que yo los llamaría, son un poco graciosos si quieren, pero hablan de a veces lo patético en que puede caer el rol, y esto lo tomo de la experiencia directa de algunos HRBP con los que hemos compartido este riesgoso trabajo. 1, el agente del microondas. Cuando el HRBP lo llaman, che, no nos funciona el microondas y la gente no tiene cómo calentar la comida en el comedor, y yo diría que hay que hacer un gran trabajo para que uno no sea solo eso, y no es que uno no pueda ocuparse de que el microondas funcione, pero muchas veces termina siendo eso la forma en que es percibido el HRBP, el que está a mano para poder resolver los problemas que nadie se ocupa. 2, cuando se convierte en el implementador de la línea decide qué hay que hacer y le dicen, bueno, a ver, el de recursos humanos como entiende de gente, cómo lo implementa y le dan las instrucciones. Tercero, y este es muy importante porque es todo el día del HRBP, el muro de lamentos, la gente viniendo a su escritorio, oficina o lo que tenga, a decirle todo lo mal que la está pasando con sus jefes, que el sueldo no le alcanza, que viaja mucho, que tiene problemas personales y familiares. No digo que uno no pueda escuchar o no deba escuchar, pero hay un riesgo inherente a no diseñar el sistema adecuado para que eso la gente lo pueda hablar con los jefes y no convertirse uno en ese lugar que le quita muchísimo tiempo y muchísima efectividad. Y por último, muchas veces también recursos humanos en estos roles tan cercanos a la línea se convierten en el animador de la fiesta, ¿no? O sea,
bueno, vamos a hacer una reunión, a ver si vos la podés abrir, vos que sabés hablarle a la gente, vos que comunicás bien. Y en los 4 casos, no estoy diciendo que uno no deba hacer las 4 cosas, ocuparse de lo infraestructural a veces cuando no funciona, implementar algunas iniciativas, escuchar a la gente y ser un buen facilitador. Ya lo hablamos, esos son roles que están ahí. El tema es cuando se cae acá porque ha fracasado todo el sistema de trabajo con la línea, tanto del HRBP como de los otros 2 roles. Entonces veamos qué significa lo de auténtico, y ya vamos terminando, estamos bien en tiempo, en los 40 minutos Sí. aprox. Entonces, como yo les decía, Juan me engañó, dijo, puso auténtico, y yo no sabía que iba a hablar del auténtico, dije, bueno, voy a buscar qué es. Por supuesto, esto es un adjetivo, decimos de algo que es auténtico, y lo adjetivamos de esta manera, y básicamente tiene 4 sentidos, ¿no? Uno es que es realmente lo que parece o se dice que es, decimos es auténtico, podemos validar, por ejemplo, una moneda de oro es auténtica y alguien es auténtico porque es lo que parece, también porque está autorizado, legalizado, como un cheque es auténtico cuando el que firma es el que después va a pagar, y si no, cuéntenme si alguna vez le dieron un cheque sin fondos, también porque decimos que es auténtico porque es de una forma que decimos es natural en él, tiene una personalidad peculiar, y por último también algo que se liga mucho a la autonomía, ¿no? Porque tiene autoridad y obra por sí mismo, o sea, es auténtico porque es autónomo, y es autónomo porque es auténtico. Entonces veamos estos 4 rasgos de la autenticidad respecto de lo que hablamos y del rol del HRBP, ¿no? Entonces decíamos, 1, es lo que parece o se dice que es, 2, autorizado, legalizado, la personalidad peculiar y la autonomía. Entonces, respecto del primero, fíjense lo que estábamos hablando. ¿Qué lo hace ser auténtico? Que dispone de un enfoque congruente entre lo que hace y el mensaje de la organización sobre su rol. A mí, esto es muy opinión, pero basado en evidencia. Uno de los grandes fracasos es cuando el rol del HRBP no está bien especificado. Por ejemplo, en realidad dicen HRBP, pero a todos les queda claro que en realidad lo que tiene que hacer es selección. Muchas veces sucede eso. En realidad lo que hacen es ponerle un rol a la línea para manejarle la selección y lo llaman HRBP. Es un selector, no es un HRBP. Si lo llamamos HRBP y después le decimos que seleccione nada más, estamos generando un mensaje incongruente y un enfoque incongruente también cuando el HRBP, así llamado, quiere operar más allá de la selección, donde muchas veces es difícil también porque en términos de tiempo no le queda más tiempo que para eso, ¿no? En algunas empresas que tienen alto volumen de rotación y por lo tanto de selección. El rol no tiene ambigüedad, sería estar autorizado o legalizado, lo que decíamos del cheque con fondos, ¿no? El rol no tiene ambigüedad, los contornos son claros, y hay un sistema de trabajo que es lo que yo trataba de mostrarles. Se los mostraba por esto, porque en realidad es auténticamente un HRBP si está sostenido en las otras 2 patas de las prácticas necesarias para generar valor en la organización desde recursos humanos. Respecto a la personalidad, no necesitamos la personalidad en el sentido clásico que decimos no, porque tiene personalidad consultor, o tiene personalidad cantante, o tiene personalidad, no sé, de lo que fuera. Acá la personalidad es lo mismo, podríamos decir, que Getro. No es que tiene personalidad de consultor, tiene un enfoque y tiene un modelo. Eso significa personalidad, por supuesto a mi criterio, ¿no? A mi opinión. Tiene un enfoque, entiende que lo que tiene que hacer es ayudar. No significa que la ayuda es reactiva, es proactiva, y tiene un modelo, o sea, tiene un esquema conceptual, referencial y operativo respecto a lo que es el trabajo, lo que tiene que hacer y cómo ayuda al otro. ¿Bien? Y por último, decimos, tiene autoridad y obra por sí mismo. Es escuchado, porque es autor. Se le reconoce esa autenticidad cuando habla. Y acá quiero meterme con algo que escucho muchísimo, que es el lenguaje, ¿no? Creo que el HRBP es el que más tiene que trabajar como traductor de lenguajes. A lo que voy es que muchas veces, en muchos cursos de formación de recursos humanos, la gente dice, no, porque tenemos que entender el lenguaje del negocio. Entonces tenemos que saber de estrategia, de finanzas, de marketing, de operaciones, etc. Bueno, es cierto que hay que entender el lenguaje del negocio. Esa es una de las ventajas que tiene el consultor interno versus el externo, que conoce el lenguaje.
pero solo si hace traducción. Solo si es un traductor entre el enfoque genuino de recursos humanos, el que lo hace ser HRBP ahí parado, que entiende la operación de ayuda, que entiende cómo es encarar problemas complejos, problemas enmarañados, y qué tipo de actividad tiene que hacer en cada caso, y entonces va y viene entre los dos lenguajes. De nada sirve tener el lenguaje del negocio si uno no tiene un lenguaje propio, que es el lenguaje de la profesión. Entonces, volvemos a ese texto que yo les mostraba del 2006, y dice, concluimos que la mayor oportunidad de recursos humanos es desarrollar la capacidad organizativa para ser una organización de consultoría interna relevante y respetada centrada en el talento. Bueno, dice que hay una buena noticia, conocimiento, habilidades y capacidades están disponibles y son enseñables, que creo que es lo que nos juntó acá hoy, ¿no? O sea, ¿cuáles son esos conocimientos, esas habilidades y capacidades? Esto recordemos que del 2006, o sea, tiene 14 años, en el camino, por supuesto, ha corrido mucha agua bajo el puente y terminó de sofisticarse este modelo de 3 patas de la estructura de recursos humanos. Así que yo diría que hasta acá, en términos de los 42 minutos, 3 de presentación, me interesa mucho conversar, así que por eso también traté de ser sintético. Tenemos algunas preguntas válidas. Bueno, vamos a a los que varias. tienen preguntas, por favor, sigan anotando preguntas en la parte de sección de preguntas y respuestas, ¿no? Acá hay una de Gonzalo que dice, el HRBP debe ser local, pero el COEX puede ser global, entre otro país, corporativo. Ajá. Ok, en realidad no debería decir, en general el COEX es el Shared Service, y eso es el centro de operaciones que es global, en la medida que muchas de estas cosas se resuelven con un buen sistema de gestión, un HR Information System, que funcione bien, no veo problema en que sea global, en tanto que claramente sí, el consultor es local, absolutamente local. Local en todo sentido, local del país, pero local en el sentido que entiende lo que está sucediendo allí. No sé si esa era la pregunta. Vamos. Ok, entonces la marcamos como... Que después nos digan. Como ok. Acá Carolina nos pregunta cómo hacer para que el rol tenga más fuerza si la organización es aún tradicional. Con esto quiero decir que hay un HR con área de reglamento, compensaciones, capacitación, etc. Bueno, yo ahí quiero decir algo. A mí me parece que casi que es un... Voy a decirlo así. Si ustedes recorren Instagram, Facebook, LinkedIn, van a encontrar muchas cosas que en vez de aliviarnos nos angustian. Dice, un líder debe ser, un gerente de recursos humanos debe ser, para ser una persona exitosa tenés que ser. Yo preferiría no decir lo que debe ser. Yo preferiría decir, para generar el rol, pero desde adentro primero, ¿no? De una organización que ayuda, la Organización de Recursos Humanos, ayuda al negocio a lograr su mayor efectividad, hay que hacer la evolución. Si no está suficientemente bien estructurada la gestión de recursos humanos, y muchas veces es el caso de las pymes, empresas pequeñas que tienen que batallar con todo al mismo tiempo, ¿no? Ahí, decir, hay que instalar un rol del HRBP, y yo diría que es más de actitud que de estructura, es más de el enfoque con el que el gerente de recursos humanos o aquel que sale a trabajar con la organización piensa y enfoca los problemas y desafíos, más que una declaración que hay que decir, soy HRBP. HRBP acá yo lo planteé, es un consultor que tiene un enfoque de trabajo. No opera, creo que si tengo que decir algo que para mí es central, no opera desde la oferta, sino desde la demanda. No opera tengo todas estas prácticas de recursos humanos, mirá qué lindas que son, y yo te las voy a instalar. Sino, ¿qué es aquello que el cliente necesita? Y en el momento que lo necesita, ¿cómo lo voy a ayudar? Más y más las soluciones son tan customizadas que áreas diferentes dentro de la misma organización tienen soluciones completamente diferentes. Y ahí está la cuestión de la complejidad del trabajo del HRBP. Ok. Acá hay otra pregunta que dice, ¿qué diferencia ven con el counseling? Counseling. Bueno,
counseling, no sé, porque en realidad va a depender mucho de las definiciones. Si counseling es una disciplina, como yo la entiendo, más centrada en el comportamiento individual que organizacional, esa es la diferencia. Es counseling, por lo menos como yo lo conozco, ¿no? El aconsejamiento o asesoramiento tiene más que ver con lo psicológico. Igual, voy a decir algo, tanto hablar de coaching como mentoring, como counseling, depende de quién lo define, ¿no? O sea, una cosa es el coaching ontológico y que hablan de mentoría, y si yo tuviera acá tiempo para extenderme, yo les diría que no estoy de acuerdo. Coaching y mentoring yo los separo de acuerdo al rol en la organización, pero bueno, no tenemos tiempo para eso. Pero si tengo que balbucear alguna idea sobre coaching y counseling, o el HRBP, yo diría que el counseling te suma, porque es un enfoque psicológico sobre las personas, pero la operación es una operación más organizacional que individual. Bien, bárbaro. Acá Leandro también trae otra pregunta que es, según tu experiencia en el mundo de HRBP, la relación con los especialistas de HR, a la hora de dar respuestas a clientes, hay veces que hay superposición y el cliente recibe a dos personas trabajando lo mismo de manera poco desincronizada. Y es que ese es el problema, justamente. Este es el tema. Miren, yo tenía un chiste con un cliente interno en mi trabajo que lo llamaba Miguel Justo Ahora Fernández. ¿Por qué justo ahora? Porque cada vez que yo iba con algún tema me decía, no, justo ahora estamos con esto, justo ahora estamos con lo otro. Y él se reía porque él sabía que yo lo llamaba, y era un gerente importante, Miguel Justo Ahora, ¿no? Entonces, yo diría, con la escasez de tiempo que tienen los gerentes, que esto es real, no es porque Miguel fuera una mala persona, y no lo es, de hecho, no se puede ir cada uno desde su kiosco a hablarle, decirle, mira, tengo este kiosco que tiene chocolate, yo tengo golosinas, caramelos, y después va a venir el de la Coca-Cola. En realidad necesita un único distribuidor, que es lo que hacen los kioscos. Los kioscos le compran a un distribuidor que le trae chocolates, caramelos, Coca-Cola, y en realidad le vende lo que necesita el kiosco. Ahora, yo le agrego a eso, porque el distribuidor no tiene un concepto, acá hay un distribuidor inteligente, que lo llamamos el HRBP, que tiene un concepto de ayuda, un concepto sistémico de cómo trabaja esto. Miren, en la práctica, yo tenía las funciones de desarrollo, clima, y yo decía, lo volvemos loco, un día venimos con la encuesta de clima, otro día venimos con el proceso de evaluación de potencial, tenemos que juntar todo en una única mesa para que entiendan el concepto, si no nosotros lo volvemos locos, los mareamos. Bien. Ok, acá hay dos o tres que más o menos me parece que están vinculadas, ¿no? Una me pregunta por libro o tips para mejorar como consultor interno. Después hay otra que dice, ¿cómo se puede potencializar o desarrollar esta característica del rol como consultor? Minuto, hay una más. Tiene que ver con formación. Exactamente, cómo formarse y cuál es el perfil ideal a nivel de requisitos y experiencia que ustedes consideren necesario para desempeñarse como business partner. Me parece que ahí está como el tema de cuáles son las competencias y cómo desarrollarlas, ¿no? Miren, para no llenar de ansiedad a nadie, porque no tiene sentido, acá hay dos cosas que juegan al mismo tiempo. Uno, ¿en qué nivel de trabajo está el rol? Porque si es un analista, el rol, es el rol de un analista como HRBP, tiene poco margen para poder generar impacto. Entonces, primero, en general tendría que ser un rol más gerencial para poder conversar con la línea al mismo nivel. Eso por un lado. Pero también, cuando digo esto, estoy diciendo porque claramente necesitamos un poco de experiencia. Este no es un rol que se aprende en un sistema académico formal. Este es un rol que se aprende haciendo y aprendiendo con otros y de otros. Entonces, respecto de literatura, yo después agrego en el PowerPoint, agrego un par de libros. Está citado uno de los libros que a mí más me gusta, que es de un consultor argentino, Carlos Alchul, que tiene 2 o 3 libros, inclusive, bueno, yo no puedo pasarlo por una cuestión de derechos, pero está disponible. Y después puedo buscar algún otro. En términos de requisitos, y yo lo planteé, son, a ver, entender de comportamiento organizacional. En algún momento iba a ser un listado, lo dejé porque no nos iba a dar el tiempo, pero ahora que lo tomamos. Cuando yo digo que tiene que disponer de un esquema conceptual y referencial con el cual operar en la realidad, creo que si el HRBP no entiende de comportamiento organizacional y los fenómenos del comportamiento organizacional, vale decir, de grupos, de cambio,
de liderazgo, de talento, muy difícil que pueda operar, porque esas son las disciplinas más sistémicas. Por supuesto, el concepto sistémico también a mano. Por otro lado, tiene que disponer de algún modelo referencial para abordar los problemas de diseño organizacional. Los temas clave para resolver algunos problemas, yo en general los encuentro en una teoría en particular, que es la de la organización requerida, que me provee de un andamiaje de conceptos de roles, cuáles son, qué tiene que hacer un gerente y un gerente indirecto, las tareas de alineación vertical, de alineación funcional, los estratos de trabajo, los niveles de puestos. Creo que si uno no tiene eso es muy difícil abordar un problema organizacional, porque no tiene los instrumentos, tenés conceptos, pero no tenés instrumentos. De eso también puedo poner alguna lectura recomendada. Y finalmente, ahí aparecía, tenemos un rol de facilitador. Hay que tener recursos prácticos, desde un set de fotografías para poder generar un debate sobre cómo vemos a la organización, hasta poder diseñar alguna encuesta in-house, teniendo claro cuáles son, cómo se arma una encuestita interna para poder resolver algún problema muy práctico y muy inmediato, entender cómo manejar una reunión grande, cómo armar un open space, tener esos recursos. Esos son como, de nuevo, 3 grandes ámbitos: conceptual, referencial y operativo. Conceptual, les decía, comportamiento organizacional; referencial, un modelo de diseño organizacional; y operativo, recursos. Recursos que son muy prácticos para poder resolver los temas. Agarramos una o dos más, que la verdad es que preguntas grandes que serían complejas de responder en poco espacio, ¿no? Por ejemplo, acá una es, ¿cómo recomiendan enfrentar o resolver los problemas del tipo enmarañados? ¿No? Y es lo que estamos hablando. Justamente. Es lo que vio Getro y hay que trabajar. Que parece que también hay algo que también que se fue tratando. Pero déjame que haga un comentario sobre eso. Lo enmarañado o adaptativo lo que implica es entender que el grupo está, que esto lo dice bien Heifetz, hay una olla a presión y nadie sabe bien cómo destaparla. El que está sentado arriba de eso siente que el calor sube y que podría estallar todo. Entonces, en lo enmarañado es eso, por eso es medio maldito, porque tiende a repetirse. ¿Cuál sería el enfoque? Ese es un enfoque sistémico, es un enfoque complejo, pero donde uno no tiene la solución, es la diferencia con ser asesor. La tiene el propio protagonista, a quien hay que ayudarlo a que la pueda desenmarañar. Sí. Sí. Me parece que algunas cosas también se fueron trabajando, tocando de alguna manera, como es cómo trabajar por demanda cuando los líderes no identifican la importancia de un HRBP o consideran que los problemas de la gente impactan la operación. Momento. Ese es el problema, justamente. No entienden la importancia del HRBP. Yo pregunto, ¿no entienden la importancia o la organización no les hizo saber para qué está ahí? El que está ahí, ¿ha desafiado los límites del rol para ver hasta dónde puede ganar confianza? Porque a veces es también tener ese coraje. Son preguntas, no estoy hablando de cada uno. Bueno, que también aparecía otra vez, que es un tema que parece recurrente, ¿no? ¿Cómo ayudar a los gerentes de negocio a entender el rol de HRBP cuando hay cambios de estructura en HR más allá de charlas y reuniones informativas? ¿No? Puede encontrarse celos en este rol. ¿Qué pasa cuando quieres mejorar algo que no es tu rol y el CME del proceso no está de acuerdo? El CME, no sé, puede ser el propietario del proceso. Bueno, sí. Bueno, ahí está todo el talento de entender dinámicas. Bueno, alguien preguntaba counseling, hay que entender de las dinámicas interpersonales. ¿no? Lo que a uno le sucede. Yo creo que si tuviera que ir más a fondo, yo diría conocerse uno primero o requisito también. Conocerse uno para entender por dónde a uno se le juegan estos problemas que señalábamos del poder, ¿no? De las propias implicaciones, dónde están los puntos ciegos para poder operar en estas realidades complejas. Veo cosas que se siguen repitiendo. Una de las cosas importantes, y parece que tomamos como última pregunta, es generar confianza en los líderes para que pierdan el miedo de asumir desconocimiento o gaps de liderazgo, cómo establecer esa cercanía y romper la línea de temor hacia recursos humanos. Mira, o quien lo haya dicho, mira, no creo que tengan miedo, no tienen miedo, no entienden. O sea, yo creo que hay que mirarlo así. No entienden, no saben. No. Hasta ahora les dijeron que recursos humanos era una cosa, pero posiblemente se han encontrado con otra, que es que le apagan los incendios. Sí. Entonces,
Yo diría, hay que hacer un trabajo, como mostraba antes en los roles, hay que hacer un trabajo un poco de educador también. Y de ir ayudando a que vean y ganen confianza. Nadie te va a entregar confianza antes de que vos te la ganes. Bueno, eso. Ok, bien. Acá también alguien, justo con esto vamos cerrando, ¿no? Dice que le encantaría información de tu grupo de estudio, que son muy buenos. Acá justamente le llega los comentarios. No, esto siempre lo abro para comentar. Ricardo siempre tiene grupos de estudio que la verdad es que vale la pena. O sea, si lo escucharon, se dan cuenta que vale la espera aprender y estudiar con él. Venimos trabajando también con Ricardo temas de potencial fuera de Argentina, en términos de prácticas, el modelo de JAX que justo nombró de la organización requerida. La verdad es que siempre es un tema y un modelo que me parece que es fundamental conocer. Si estás en áreas de recursos humanos, si tenés que trabajar en estructura, potencial, desarrollo, me parece que es difícil pensar ese problema sin haber visto JAX y haber entendido JAX. La verdad es que me parece que es un tema que por eso venimos trabajando bastante con este tema fuera de Argentina, para toda Latinoamérica, porque hay un montón para trabajar y potencial sigue siendo un tema que todos los recursos humanos quieren trabajar y nadie sabe cómo resolver, y me parece que, y nos parece, y estamos de acuerdo, que JAX es un camino fundamental para conocer, y también, bueno, venimos trabajando para también llevar todo lo que está en juego en el mundo del HIVP fuera de Argentina, que la verdad es que hay un montón para trabajar. Claramente nos impresiona la convocatoria que tuvo este webinar con más de 800 inscritos, efectivamente. Algunos que se fueron sumando después, efectivamente después mandamos la presentación a todos los inscriptos, también mandamos el link con el video para que lo puedan revisar y ver, que la verdad es que es una bomba de 40-45 minutos, que la verdad es que como que hay que volver a ver, revisar y volver a leer. Siempre estamos acá para preguntas, para consultas, estamos preparando próximos webinars, uno de ellos tiene que ver con temas de compensaciones y analytics, de cómo combinar data de mercado, data de estructura, data de remuneraciones internamente. Estamos también trabajando con otro que tiene que ver con beneficios y tendencias en beneficios en la TAM, algo así como beneficio 2020, acerca de qué se está ofreciendo, qué se necesita ofrecer y qué se está pidiendo, que es un tema que sigue siendo importante, temas de pulso, temas de sondeo continuo a lo que pasa a los empleados en las organizaciones, que también hay bastante ahí para compartir nuevo, y la verdad es que viene a revolucionar un poco lo que estamos haciendo normalmente con clima, que nos parece que ya se va quedando viejo en muchas cosas. Gracias. Gracias, Ricardo. Gracias a ustedes. Un gusto tenerlo, la verdad que es un placer tener siempre a Ricardo acá. Un gusto a todos, un gusto haber visto nombres conocidos y viejos colegas por conocerlos hace tiempo de toda América, y la verdad es que, bueno, siempre es un placer tenerlos a ustedes. Por favor, siempre recomienden y compartan esto, porque la verdad que está bueno tener gente de todos lados conectándose y preguntando. Un gusto, hasta prontito.